Buenas tardes para todos, bienvenidos. Continuamos en esta fiesta de la filosofía y tenemos ahora un conversatorio muy interesante, creatividad y pensamiento divergente, con Ivonne Sánchez Varela. Y para presentarlo vamos a pedir por favor a nuestro queridísimo maestro Nino Félix, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Buenas tardes. Tengo el inmenso privilegio de presentar a Ivonne Sánchez Varela, una gran escritora de España y una pintora de renombre internacional. Ivonne nació en Nueva York, hija de española y colombiana, y decidió ser dominicana por amor. Los seres humanos no eligen la cuna donde nacen, pero sí la trinchera donde van a combatir. Ivonne tiene fuertes vínculos con nuestro país y es una de las figuras principales de la Semana Internacional de Poesía que organiza el poeta Mateo Morrison, José Mármol y otros buenos muchachos y muchachas. Después de leer el resumen de 300 páginas de su biografía, ahora me doy cuenta que solo puedo leer la mitad. No se asusten. Peor aún, ni la mitad. Es miembro de la Academia Boyacense de la Lengua, perteneciente a la RAE, miembro de número de la Academia Il Convivio, miembro de la Academia Europea de Metapoesía, algunos premios y nominaciones.
Nominada al Premio Internacional de Poesía 2014 en Rumanía. Premio Writer Capital, Panorama Internacional. Premio Internacional al Libro de Poesía Set Agua de la Academia de las Artes y Filosofía de la Ciencia. Premio Internacional de Poesía Divinamente Donna, otorgado por el Senado de la República Italiana. Sus exposiciones han recorrido centros culturales, museos y galerías de arte en todo el continente. Ha publicado 79 libros, los cuales están a su disposición en ambos. Me siento realmente orgulloso con esta hermana que nació en Nueva York, es española, pero también es nuestra. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector de la UAS, doctor Euclides Beltrán Crisóstomo, señor ministro Rafael Lino Feliz, a quien le agradezco su amabilidad de presentarme y con quien establecimos un vínculo de amistad y de intercambio cultural hace ya más de una década. Al señor ministro Gerardo Obando, decano de la Facultad de Humanidades, señor Manuel Silverio, director de la Escuela de Filosofía, muy agradecido también por esta invitación, y el profesor Alejandro Arbel, familia, quienes me tienen aquí. Autoridades académicas, doctoras, doctores, señoras y señores, público presente. Entre los que hay amigos como el señor Godén, que también me ha seguido durante más de una década en este tránsito por la República Dominicana, que la siento como voluntario. Aquí vivía, me imagino, otro mundo posible. Sé que desde este país, en este congreso, se puede hacer crecer el pensamiento de una parte hispánica, lingüística y humana. Invoco a todos a abrir la mente. Mi conferencia se titula Creatividad y Pensamiento Divergente, conceptos, elementos y circunstancias para el alumbramiento creativo, todo desde la experiencia personal. Hoy aquí me dirijo a todos ustedes desde mi verdad, que ocupa mi alma sensible. Quizás algo de discurrir, deje de frutos, quizás sea un tránsito hacia otras ideas y pensamientos. Comienzo con un poema, epígrafe de Jacques Monod. Momentos del caos, en cuanto son partes del caos ordenado, o varios órdenes que son parte del inmenso caos. El poema se titula Teoría del caos. Mundo fluido del fractal, vínculos causales, relación cuantitativa, causa, efecto, alternativa, avidez de poder, amuleto, deseo de felicidad, psicoanálisis, efecto palanca, metáfora, gota de agua, sismogénesis, retroalimentación positiva, racionalidad proporcionada, conversión, masa, energía, ley de gravitación, aire, predicción, necesidad de infinita información, incertidumbre, psicometría, fractal. Kant decía, sapere aude, atrévete a pensar. La identificación y el reconocimiento personal para los actos creativos y las disciplinas desde mi experiencia, como dije anteriormente. El viaje hacia el conocimiento
esenciales para despertar el proceso, la visión, encontrar y o buscar los instrumentos necesarios para la expresión. Preparar el alma al espíritu creador para recibir esa inspiración y dar mediante las creaciones al mundo aquello que nace en las neuronas cerebrales como chispazo instantáneo, pero que en la realidad lleva a un proceso que a continuación desglosaré. En primer lugar, he de decir que la formación, la educación en los distintos lenguajes posibles y despertar en la infancia y la adolescencia la curiosidad, jugar rienda suelta en sus libertades expresivas, es el germen para dar al mundo creativo un sentido trascendente de viaje interno hacia el exterior. Si además se construye una base filosófica en esas mentes, cuya maleabilidad transforma y engrandece las propias expresiones, y le añadimos los aprendizajes técnicos, se modulan consecuentemente lenguajes universales únicos que pueden trazar las rutas de los pensamientos. La filosofía cultural, desde los inicios como concepto de crisis, entre comillas, que ante todo buscan las transgresiones, las rupturas, el crecimiento de las identidades propias del creador, del que se expresa de cualesquiera de las formas que le son afines a su carácter, a su visión y la utilización de esos lenguajes. Por ejemplo, una persona que sepa varios idiomas se le facilita la comunicación con otras personas, pueblos y culturas, utilizando esas herramientas lingüísticas. O, por ejemplo, una persona que haya nacido en un territorio, ha sido educado en otro y vive en un tercero, cuarto o quinto territorio. De todas aquellas culturas ha venido, se ha enriquecido y ha tomado herramientas a fin de lograr la consecución en la comunicación y por ende en la vida. En el estado psíquico-mental de revelación, de acercamiento en las ondas cerebrales, en un estado alfa, entre comillas, donde la captación mediante la percepción, intuición de aquello que rodea al o a los creadores de contenidos interdisciplinares, se logra la iluminación mediante la imagen. Paso a desarrollar desde mi punto de vista particular cómo se llevan a cabo esos procesos y qué factores inducen y transforman la idea para finalmente construir desde la pluralidad de factores algo que se identifica como único, como una huella que es intrínseca al mediador de la creación, el creador. Comienzo el desarrollo de esta idea partiendo del detonador de todos los procesos que expongo a continuación, una fracción de mi artículo publicado en el diario Long Island al Día en 2017 y cuya editorial cerró a causa de la pandemia. Y decía, ¿qué pasaría si, a partir de crear el efecto dominó mediante el movimiento de una sola partícula y o átomo fuera de la atmósfera terrestre, se estableciera la potencia energética necesaria para mover un objeto y con ello crear una fuerza succionadora en espiral que, sumada a la fuerza de aceleración por energía, pudiese transportar una nave en un lugar a otro a una velocidad superior a la velocidad de la luz? Esto es tan solo una idea que me ronda en el cúmulo de preguntas que día a día me planteo y replanteo, la idea de dominar el espacio-tiempo. Me hubiese encantado sentarme a escuchar y hablar con Albert Einstein, poder establecer diálogos que jugasen con los conceptos para llegar, a dar con soluciones o, por el contrario, descartarlas como no viables. Eso hubiese sido una experiencia única. Las ideas nos permiten elaborar desde el pensamiento objetos, conceptos, premisas y caminos que se intrincan como redes, lograr diluirlos como tierra en el agua y pasar a ser de ese todo o esa nada que es el cosmos, él o los universos, nuestro sistema o un ínfimo instante de la existencia durante el tránsito por el que pasamos en este planeta. Solo me separa de ello el espacio imaginario.
lo aún por imaginar, lo que ya he imaginado y o creado. Desconozco cuántas personas tienen el poder, la gracia de trasladarse en el tiempo-espacio solo con la imaginación. Personalmente, con ese juego me recreo y alcanzo dimensiones físicamente inalcanzables. Todo es posible. Hace 200 o 100 años, ¿quién iba a imaginar que podría haber una caja o un cuadro colgado en la pared, lo que sucedería en otro rincón del planeta? O lo que el explorador espacial está viendo a través de sus cámaras a la velocidad inmediata. Pues bien, alguien tuvo la idea del televisor y esto derivó los computadores, del telégrafo al teléfono y de estos a los celulares. Poco a poco todo se enredó hasta crear la red de redes, Internet. Pero qué pronto olvidamos, casi tan pronto como dejamos de tener ideas, nos detenemos en lo cotidiano, ahogándolas y no permitiendo que afloren. Activar esa parte del cerebro que genera las ideas no es tarea fácil, puesto que se ha de pensar, de hacer el ejercicio de preguntarse, de buscar respuestas y soluciones, de sacar ingenio humano, ese gentecillo que todos llevamos impresos en nuestras neuronas, crear objetos, inventar, y por lo general es más cómodo dejar esa tarea a otros, más aún en tiempos en los que los recursos están tan a mano y al alcance de todos. Investigadores, científicos, filósofos se incluyen en sus tareas casi siempre desde la individualidad o para compañías privadas que consiguen con sus labores alta rentabilidad para empresas. O sea, que las ideas, o mejor dicho, las personas capacitadas para generar ideas, están en manos de grandes multinacionales que les invierten asalariando a este tipo de personas. Son muy poco, al menos en la Europa contemporánea, quienes por sus propios medios y con sus recursos pueden sacar adelante sus ideas y proyectos con mayúscula, dado que siempre han de estar avalados por quienes tienen los recursos económicos. ¡Qué feliz soy! Soy feliz. No he perdido la capacidad de generar ideas, de imaginar, de crear, de pensar. Y aunque esto no me reporte beneficios económicos, sí que me enriquece enormemente como ente pensante. Y cuando llega la hora mágica de las musas, tengo las necesarias herramientas para escribir, pintar o dedicarme un poco más de tiempo a aquellas labores más cotidianas como el guiso de una olla corriente, de una ama de casa corriente. Dejad libre vuestras ideas, ellas os harán sentir inmensamente ricos y felices. Tenemos todos el potencial, no desperdicéis vuestras capacidades, la energía necesaria que supera la velocidad de la luz, la idea en el pensamiento. A continuación, doy paso libre a explicar varios de los puntos básicos que considero necesarios para la definición del acto de crear obras artísticas, filosóficas, literarias, científicas, etc. Algunos procesos para la creación de contenidos y obras. Factores endógenos. Si triangulamos la emoción, ideas, intuición y imaginación, encontramos centrada la génesis de la ideación. Desde la emoción podemos definir cómo el cúmulo de reacción psicofisiológicas que representan el individuo, el ser humano, cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, recuerdo, despertando su atención y motivando a ciertas conductas que responden desde el individuo. Si las redes de las conductas reactivas están conectadas para detonar sentimientos y expresiones que pueden ser más duraderas si se expresan mediante palabras, verbalización, trazos, pintura, movimiento, danza, y así un largo etcétera. Surge la idea. Conocimiento puro, natural, racional, que engloba el plan de elaborar una obra con la intención de hacer algo concreto, que utiliza el ingenio para disponer, inventar, trazar una cosa. También
como ese chispazo, esa ocurrencia, un hallazgo. Así que, como con una profunda convicción, creencia y opinión, con el que se indaga obsesivamente, Platón decía: todas las cosas creadas existen en la mente divina. Intuición definida como facultad de comprender instantáneamente, sin razonar. La palabra proviene del latín intuitivo, mirar hacia adentro, contemplar. La teoría del conocimiento y la epistemología describe este concepto en el pensamiento directo, inmediato, sin intervención de la deducción, la razón, considerándola como evidente. La intuición como percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad, así como el entendimiento tiene una intuición intelectual capaz de hallar la esencia de las cosas y de las formas mediante los conceptos. Así pues, los conceptualistas y los racionalistas de la edad moderna han llegado a estudiarlo. Sin embargo, se ha especulado desde los campos filosóficos, llevando a la creación de estudios de investigación en la neurología, la psicología, hasta el psicoanálisis. Por lo general, la persona intuitiva no puede explicar de dónde llega el conocimiento, pero desde la experiencia afirmo que es desde la emoción y la profunda abstracción, donde como ejercicio se despiertan determinado espacio neuronal, donde es recibido repentinamente la información que a su vez crea una reacción. A lo que también se le puede llamar presentimiento. Imaginación que emerge durante el proceso creativo superior. La persona utiliza la información que intuitivamente posee para crear una representación específica, no por ello tiene que estar relacionado con estímulos externos. Este factor permite al creador ver el objeto, visualizarlos previamente en su mente, sin que haya el presente. Es un estado especial de la mente que suele tener paralelismos con un estado del sueño. Este concepto de la imaginación a la vez contiene otros que considero necesarios en el desarrollo mental, como son la iluminación, en el sentido de alumbramiento, de crear la ilusión, aquello que puede ser o no ser, posible de trasladar a la realidad, y la imagen, que es la figura que se crea desde la intuición. Por ejemplo, un escultor toma entre sus manos una pieza de barro y con sus manos va dando intuitivamente forma al elemento que imagina. Una vez conectados estos conceptos, llevo a otros que también intervienen en los procesos, como son los siguientes: ingenio, inteligencia, interpretación, para finalmente llegar al acto de crear, la creación. Respecto al ingenio, ingenioso es la persona dotada de diversas facultades. Algunas de ellas pueden poseer el don de poder trasladar y utilizar su ingenio en diferentes disciplinas o actos comunes. Así pues, se puede estar dotado de una, dos o más facultades. Por ejemplo, un músico puede estar al mismo tiempo interpretando un instrumento musical y cantar, o un guionista de cine puede interpretar a la vez un papel, o un actor cantar y bailar. La inteligencia o las inteligencias son las capacidades que tienen las personas o los individuos de entender, comprender, asimilar y reaccionar ante los estímulos. Esas capacidades se miden según la edad, la capacidad de comprensión, autoconciencia, velocidad del aprendizaje, racionamiento, lógica, planificación, pensamiento crítico, autocrítico, solución de problemas, diversidad de problemas, etc. Y la creatividad. También está comprometida con la capacidad de adaptación a entornos, contextos, distintas situaciones cotidianas, profesionales, culturales, y la aplicación de esas soluciones en los distintos contextos de la vida. Para la interpretación, se traslada
la traducción, la definición de los objetos, conceptos, lenguas, idiomas, imágenes, etc., en la multiplicidad de imágenes posibles que el ente, el ser, la persona, posee como herramienta para su traslación al objeto creado. Este se puede realizar de infinitud de formas y maneras, utilizando la diversidad de lenguajes materiales posibles y trasladar a las sociedades su creación. Ahora paso a los puntos que surgen, como son los factores exógenos: contener, asimilarse, implicarse, conectar en el medio que se desarrolle o viva, para sentirse agrupado desde la identificación de la identidad, su ideología, para la inclusión e internacionalización. Aparte, explicaré la interpretación y consecuencias de las migraciones, diásporas y la globalización. Para la implicación y conexiones y contención, implicarse es replegarse en el interior de un conjunto de conceptos no visibles ni perceptibles. La implicación contrapuesta de explicar, que despliega. La implicación siempre sucede en lo interno. La conexión es el enlace común que aúna a los individuos, personas, los agrupa, los dirige a tener un concepto común que unifica como grupo. Contener como concepto que recoge las diversidades de conjuntos de ideas, conceptos, pensamientos, etc. Y desde el mismo espacio se expanden hacia la espiral que se crea en este continuo acto de crear desde la idea. Y respecto a la ideología, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que de este concepto es lo siguiente: conjunto de obras fundamentales que caracterizan de una manera de pensar, doctrina filosófica que estudia el origen de las ideas. Ajustándome a la segunda definición, considero que es a partir del conocimiento de parámetros éticos, estéticos, filosóficos, donde se puede, él o los individuos, las personas, hallarse identificados con una o más ideologías, con uno o más pensamientos, dado que nada en la existencia es lineal. En tiempos de la segunda decenio del siglo XXI, tras acontecimientos que relativizan cualquier tipo de ideología, dada la tendencia del pensamiento único y o los pensamientos polarizados extremistas, me es extremadamente patético comprobar cómo él o los ejercicios de razonar, dirimir, estudiar, comprender y sobre todo dialogar, trasladar al otro el pensamiento individual, así como asimilar que todo tiene una diversidad de prismas, por y desde donde ver cada hecho, circunstancia, pensamiento, acto, etc. Respecto a la identificación y la identidad, refuto el concepto de identidad como cualidad idéntica en lo referente al ser humano, dado que cada persona, según sus propias experiencias, tiene una identidad única e irrepetible. Sin embargo, la identificación de los individuos como parte de una unidad social, cultural, agrupación, cooperativa, asociación, nación, etc., hace que se englobe a todas las personas bajo un mismo deseo o propósito o características. No estoy de acuerdo en definir la identificación de esta manera, dado que se puede agrupar personas con los mismos intereses en colectivos específicos, antiguos gremios, etc., que tienen en común algo, pero sin embargo no es del todo. Las identidades se engloban en distintos conceptos dentro del humanismo: identidad sexual, identidad nacional, ideología, filosófica, política, y en los que nos atañen está la identidad cultural. Defino inclusión como conexión de conceptos en un mismo grupo, conexión de individuos en un grupo social, cultural, económico, étnico, etc. Y la internacionalidad, cualidad de internacionalismo,
como sometimiento al conjunto de autoridades, naciones u organismos, territorios a una misma autoridad. Antecedentes: migraciones y diásporas. Irremediablemente la aceleración de la búsqueda humana a los problemas de supervivencia y oportunidades para el futuro han provocado centros, diásporas y flujos migratorios desde países menos desarrollados hacia aquellos cuyo empoderamiento económico los ha deslumbrado. Sin embargo, la mayoría de las personas han conseguido sobrevivir, han conseguido un mínimo básico según el estándar de lo necesario según las propias mediciones de los países económicamente más poderosos. Pero en el camino seguramente han perdido principios bases en lo que está la comunicación familiar, el intercambio social, el enriquecimiento cultural, y todo esto ha variado. Ahora, esos grupos sociales, personas migrantes, que en realidad somos todos, dado que la movilidad ha aumentado exponencialmente en los últimos 50 años, ha enriquecido desde otros muchos puntos de vista a los grupos sociales. No se es solamente desde donde se nace, sino desde la experiencia infantil, de dónde ha ocurrido la formación y en qué condiciones, de dónde se ha trabajado, e igualmente en las condiciones de integración, la globalización, internacionalización, aún más se ha influido por las nuevas tecnologías y la hiperconexión que en ocasiones no dan lugar a la reflexión. En el caso del hemisferio centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe, algunos grupos han logrado conservar sus identidades culturales, y ahí hago hincapié. Yo pertenezco a una asociación cultural dominicana que tiene su sede en Madrid, pero aunque yo estoy en una provincia, estoy continuamente comunicando con ellos. Algo que además es el tipo de manifestaciones van transformando contra la evolución humana y se crean nuevas culturas. Consecuencias: los factores endógenos y exógenos combinados conllevan a la culminación y sublimación de los actos creativos como expresión del ser humano en los que se implican. Génesis de la creación es como el proceso de formación de las ideas de integración de las emociones junto a la intención, intuición y la idea, a fin de elevar al espíritu para adentrarse en la consecución de las ideas, implicando a la imaginación, el ingenio, la ilusión, para iluminar finalmente la imagen, que dará paso a la consecución de las obras literarias, artísticas, científicas, filosóficas, etc. Creación y creatividad. Por el contenido aquí expuesto, y siempre desde la observación, desde la experiencia, expreso que durante la asociación de ideas que llevan a las personas a dar forma, solución de un objeto o concepto, se puede definir como pensamiento original o imaginación constructiva, o como en el caso del pensamiento divergente y creativo, entre los que me encuentro como persona identificada desde el punto de vista de la habilidad de conocimiento humano, entrando en otros factores que han sido y aún siguen siendo descifrados, como son la memoria y los procesos mentales que se entrelazan. Definiendo estos factores anteriormente expuestos, podemos asimilar y conjugar todos ellos y además sumar los siguientes conceptos que expongo para lograr, desde el punto de vista individualizado, dar y clasificar para obtener y entregar el conocimiento a las sociedades. Cultura y pensamiento divergente. Entendemos como cultura, en general, aquello que se caracteriza a uno o varios grupos en una o varias disciplinas, grupos que utilizan diversidad de lenguajes, matemáticos, físicos, literarios, artísticos, etc., para comunicar, exponer el pensamiento individual o el del conjunto del grupo social, de pensadores, de estudiosos, científicos, etc. También
se define como el conjunto de valores, costumbres y creencias de una comunidad o grupo social según la época, el lugar, incluso en el credo que profesen. Otra definición expone que es el conjunto de conocimientos que enriquecen a una persona y la motivan hacia un sentido analítico, crítico, que aumentan las facultades intelectuales. Otro, como cultivo ilustrativo y o de deducción. Defino el pensamiento divergente como la complejidad de las mentes. Sentir que se necesitan soluciones para un determinado problema, buscar las diferentes vías para diseñar métodos para resolver y argumentar las varias posibilidades para encontrar las respuestas, es parte del proceso de las mentes creativas. El pensamiento divergente, la creatividad, no son cuestión de aptitudes, sino de actitudes, motivaciones y personalidad. El proceso comienza. A. Reconocimiento del problema y desde varios enfoques plantearse nuevas cuestiones. B. Definir y formular el problema a fin de dar el correcto enfoque a todas las posibles soluciones. C. Intuición, visión y toma de conciencia en una alineación repentina que asume y consigue transferir a la mente todas las soluciones. Se considera el pensamiento divergente como un pensamiento con identidad propia e independiente, con criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad, su capacidad de modificar y transformar los esquemas y pautas establecidas. Los sistemas educativos favorecen a los individuos que poseen pensamiento convergente, dando de lado a aquellos cuyo pensamiento divergente les puede crear problemas debido a su continuo cuestionamiento. Y eso me ha pasado durante toda la vida. Era la alumna típica que preguntaba todo. Y no encajaba en las clases, molestaba a los profesores. Y el pensamiento divergente evalúa las distintas posibilidades y las soluciones a través de nuevos ángulos de visión y percibe diferentes opciones, dando motivo a múltiples respuestas a un mismo problema. Hemos de hacer una profunda reflexión ante las diversas capacidades de la variada composición social que este tipo de mentes pueden aportar a las sociedades del futuro, simplemente canalizando y estimulando sus capacidades, dándoles espacios para que desarrollen adecuadamente a las personas, los niños, los estudiantes, con el pensamiento lateral, divergente y productivo. Los ejercicios que pueden estimular la creatividad basados en propuestas abiertas, con variadas respuestas, aceptando y adaptando las preguntas curiosas y admitiendo nuevas ideas que pueden llegar a darle soluciones a los grandes problemas planetarios, ideas que pueden llevarnos a caminos para desarrollar las mentes creativas y la creatividad. Tras verificarlas, hallaremos si estas son o no válidas para ser desarrolladas. Esto será desglosado en otro capítulo en el que comentaré sobre la idea. Las personas que poseen este tipo de pensamiento dentro de sus características son capaces de entender de un golpe los conceptos en la totalidad. No hay duda de que no todas las personas inteligentes tienen la capacidad de ser creativas y desarrollan el pensamiento divergente, pero la mayoría de las personas creativas tienen entre sus características la inteligencia, la epigenética y creatividad. Investigaciones realizadas por la doctora en neurociencias de la Facultad de Medicina y licenciada en Física Teórica, doña Nazaret Castellanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en su conferencia Epigenética de la Creación de Velázquez, explica detalladamente cómo en su investigación cerebro-cuerpo e interacción se trata de cómo funciona el cerebro de un artista, trasladándonos cómo el ser humano tiene la capacidad de transformarse y transformar las sociedades a partir no solo de la genética, sino desde lo que está por encima de la genética.
ya que es moldeable, cambiante, variante, la epigenética. En otra parte de su ponencia, el profesor del Prado explicó cómo la interacción maestro-alumno en la comunicación bilateral, sincronización de ambos cerebros, en donde ambas partes se benefician del conocimiento del otro. Encontrarán después en la publicación unos enlaces que pueden consultar. La ciencia en el arte. Aquí voy a mencionar al filósofo y científico Isaac Newton, quien planteó en su principio matemática la aplicación de la lógica en la ciencia, diciendo: la lógica y la matemática son esenciales para todas las ciencias porque siempre son exactas. La función más importante es la creación de sistemas formales de deducción y la concreción en la expresión de modelos científicos. La observación y selección de medidas, así como la creación de hipótesis y la predicción, requieren a menudo de modelos lógico-matemáticos, el uso extensivo del cálculo. En la actualidad resulta especialmente relevante la creación de modelos numéricos, debido a las enormes posibilidades de cálculo que ofrecen los ordenadores. La raza humana posee el más veloz de los ordenadores, el pensamiento. En cualquier caso, quizás el pensamiento sea lo más veloz que la luz, porque podemos estar en 2 o 3 o en varios milisegundos. En cualquier caso, la utilidad de las matemáticas para describir el universo es tema central de la filosofía de la ciencia. Entre otras, la función de la expresión artística es un fundamental pilar para sustentar el espíritu humano. Con las herramientas creativas, poseyendo un pensamiento divergente, tomamos y reconvertimos día a día, segundo a segundo, nuestras ideas, nuestro quehacer, para construir el entorno y a nosotros mismos. Tomando esa referencia en base a la filosofía de la ciencia, se puede desarrollar la creación artística y o literaria, y de ello estoy convencida. La vida tiene un ordenamiento natural, y las distintas disciplinas, mediante las expresiones artísticas, son parte de la historia de la humanidad. Todos podemos modificar comportamientos desde el conocimiento, los conceptos, y con ello lograr expresar al mundo lo que la ciencia, las letras y las artes, desde sus conjuntos, logren en nuestro pensamiento como sujetos. Les traslado esta información a fin de que despierten ustedes, lectores, la suficiente curiosidad o tan solo una chispa, la idea de que todos y cada uno somos capaces de realizar este tipo de ejercicio mental y experimentar a través de las artes, cualquiera de sus disciplinas, el embrujo y la magia de crear. A lo largo de mi existencia, he conocido muchas personas que se niegan a sí mismas las posibilidades creativas, porque sienten o les han dicho que no tienen esas capacidades. Pues bien, esos son prejuicios establecidos que falsean nuestra autoestima, limitan a las personas para poder anteponer la otra realidad que es más cómoda y maleable. Sin embargo, las dos realidades conviven desde que el hombre y la mujer existen en nuestro planeta. No se trata de hacer del ejercicio una esquizofrenia del pensamiento, todo lo contrario, una asociación y conjunción directa de los dos hemisferios cerebrales y lograr desarrollarlos en paralelo con todo su potencial. La función de la creación de sistemas que utilizan modelos formales que son válidos para el desarrollo del conocimiento. No obstante, hemos de liberarnos de estas fluidines y experimentar en distintas disciplinas artísticas y o literarias para hallar un camino que nos sea más gratificante como individuos y a la vez satisfactorio espiritualmente, para seguir desarrollándonos como civilización. Una vez liberados, haremos un trayecto en el que se disfruta totalmente alcanzando el sentimiento de felicidad. Sentimiento este que es lo que fundamentalmente
permanente a lo largo de su vida. La lógica de Newton no se contrapone a la conciencia de tener el poder para desplegarnos limando ángulos, visualizando las múltiples dimensiones de nosotros mismos, para ser de per se completamente conscientes de todas nuestras capacidades y libres para desarrollarnos. Tal vez hemos de adentrarnos más en la cosmovisión de Kepler. Toda ciencia es un arte y todo arte tiene su ciencia. La comunicación como medio y herramienta. A fin de lograr comunicar desde la integridad y la integración cultural, personal, desde el alma que poseen las personas, y con esa comunicación lograr imantar, atraer, acercar a las obras creadas. Las multidisciplinas artísticas, literarias, científicas, filosóficas verifican en la historia de la humanidad la coherencia de la evaluación e involución de la humanidad como civilización en su conjunto, y desde las distintas culturas hoy por hoy en conjunción y desvirtualización de los orígenes culturales, dando por extendido que la cultura actual es la única válida. Muchas veces me he preguntado si la pérdida de los oficios artesanales como sabiduría ancestral nos ha beneficiado o nos ha abocado a la ignorancia de la supervivencia primitiva. Quizás hemos de recuperar esas técnicas ancestrales para lograr repensar las sociedades que estamos construyendo. Una contraculturalidad para las nuevas generaciones quizás sea importante detenerse en este momento de la historia y replantearse con autocrítica, sin ideologías y con un pensamiento divergente que aúne, comunique, aglomere la sabiduría ancestral para aplicarla renovada a métodos del pensamiento, la creación, y esa espiral nos lleve a la libertad interna necesaria para lograr algo que la humanidad ha buscado desde que es humanidad, la felicidad. Y termino con un poema del libro Armonía versus Entropía de 2015, que tiene un epígrafe de Santo Tomás de Aquino, que dice: lo opuesto al ser viene a ser la esencia, a la cual simplemente se le agrega la existencia. Y el poema dice, es cortito: ciencia y espíritu, unificados postulados científicos y axiomas herméticos, convergencia, punto íntimo de acuerdo, aceptada y reconocida ciencia cuántica, fundamento básico, universo conocido, campos energéticos, espíritus en sus planos, huellas, aceleradores de partículas, existencias observadas, invisibilidad de onda, probables campos colapsados, electrones y materia, oración del universo, Séneca, Nadir, Padre en circunferencia. Todos somos átomos, pensamientos puros, sanos y santificados. Nuestro reino es el estado de la conciencia liberada. Amén. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a Ivonne Sánchez Barea por su ponencia, creatividad y pensamiento divergente. Un fuerte aplauso, otro fuerte aplauso para ella. Podemos ahora tener un momento para preguntas, comentarios, inquietudes acerca de la participación de Ivonne, creatividad y pensamiento. Divergente. Pensamiento divergente. Nadie. ¿Quién se anima? Todos. Allá atrás. Todos. Por favor, acérquense. Tenemos un comentario, una pregunta.
Bueno, muchas gracias, me gustó mucho escucharte. Me parece interesante esta idea de que el arte es posible para todos, lo creo así, siento que es como un derecho humano fundamental poder expresarnos de todas las formas en las que tenemos ese potencial, ¿verdad? Y la cuestión es que a pesar de que sea natural en nosotros, que sea un derecho, en muchos no pasa. Entonces te quería preguntar cómo jugar con la categoría del derecho y de deber, también pensando en la educación, en qué sentido sentís que la educación puede forzarnos a vivir la experiencia para que después la caminemos libremente, ¿no? Sobre todo porque a veces el arte y el ejercicio del arte viene acompañada de un sentirse expuesto, ¿no? Desde el cuerpo, desde la voz, desde el enunciarse a uno mismo. Entonces, ¿en qué sentido hay el deber? A veces eso se vuelve una excusa para decir, bueno, no, el que no quiere, que no lo haga, que no lo viva. Va por ahí mi pregunta y gracias. Bueno, gracias. Pienso que hay muchos sistemas educativos a nivel internacional que habría que revisar desde la infancia. Métodos que se trata de hacer de cada alumno una persona encarrilada en ciertas disciplinas, pero no dejan que se libere el niño, incluso desde pequeñito, con 2, 3 años, que empiece a jugar, y eso lo estoy viviendo ahora mismo con mi nieto. Que no manche las paredes, pongan el papel y déjenlo que manche todo lo que quieran. El niño necesita expresar, necesita tocar el mundo y sentirlo para emocionarse y reflejarlo. Pero son las sociedades las que están un poco constreñidas en ese sentido. En cuanto a lo que me preguntabas de los propios prejuicios personales o los miedos que tiene el ser humano, es muy natural que tengamos miedos, sobre todo ante nosotros mismos y ante el mundo, pero eso nace desde que somos pequeños, o sea, se va sembrando, se va anidando. Pienso que hay un ejercicio personal ahí para quitarse esos prejuicios, esos miedos, y liberarse en el sentido de poder expresar realmente lo que la emoción y tu razonamiento, porque hay obras artísticas que son razonadas, estudiadas, muy meditadas y luego consumadas con la emoción, pues pueden llegar a ser obras magníficas de expresión, tanto en teatro como en cualquier disciplina artística. En cuanto a la literatura, yo es que tengo las dos, como no estaban los estudiantes antes, combino varias disciplinas. La pintura, antes del siglo XXI, la escultura, pero por cuestiones físicas he apartado la escultura, pero no de mi mente. Las 4 dimensiones y las dimensiones en el espacio las tengo muy bien definidas. Eso lo combino con poesía y con pintura. O sea, cuando estoy pintando, estoy pensando en un poema, en algo que quiero imaginar y plasmar. Cuando estoy escribiendo, estoy a lo mejor pensando en esa imagen que ya creé o recreé o quiero recrear. Y lo mismo con la escultura, pero eso puede ser interdisciplinar, o sea, a lo mejor hasta podría, si tuviera facilidad para cantar, estaría cantando mientras pintaba. O sea, eso es una combinación que se trabaja desde la libertad. Lo importante en el pensamiento es que podemos combinar todo el conocimiento, sea matemático, sea una de las disciplinas que también estuve 10 años estudiando la filosofía de la ciencia para poder sacar el libro de los que he leído los poemas, cogiendo esos conceptos
expresándolos para que le lleguen a la gente que no está implicada en el tema científico, para conmover desde dentro. O sea, se puede crear y recrear desde el pensamiento divergente, acumulando todo ese conocimiento y expresando. No sé si estoy clara o si hay alguna pregunta o quieres alguna otra especificación, Cristian. No, en realidad había un punto concreto que tenía que ver si la educación tendría que exigir o de alguna manera poner el juego en deber de, bueno, crear, vivir el arte. Es que hay que revisar todos los sistemas educativos universales. Yo estoy convencida. Hay que revisarlos porque se ha crecido muchísimo en los últimos 100 o 200 años. Veníamos hablando del coche con mi esposo. Y lo voy a hablar así, a calzón quitado. Mi abuela materna no sabía ni leer ni escribir y contaba con los dedos. Mi abuela paterna sí fue educada con monjas y supo leer y escribir. Pero eso ha sido hace 100 años, 150 años para acá. Antiguamente la mayoría de la gente era analfabeta, no sabían leer ni escribir. Entonces estamos en un momento de inflexión en el mundo donde quizás tenemos que dar un salto hacia adelante sin miedo y revisar todos esos sistemas educativos y combinarlos, porque tiene que ser danza y pintura y matemáticas y filosofía. Tenemos otra pregunta, Eulogio. Bueno, me llama la atención a propósito de lo de sistema educativo y sistema en sentido general, y me gustaría preguntar si es posible construir un sistema solo con pensamiento divergente. ¿Sería posible construir una ciudadanía, un Estado, donde solamente el pensamiento divergente, que se le permita a todo el mundo de alguna manera expresarse sin que se le, como decía Platón, ¿verdad?, sin que se le someta a pauta para luego derivar en un ciudadano tal y como el Estado lo quiere? Bueno, los solamente para mí no son válidos. La unidad, el solamente no. Yo creo que se puede en un principio combinar los sistemas más clásicos, porque crean una disciplina, crean un orden mental también, y combinarlo con el pensamiento divergente y los conocimientos y la multiculturalidad desde los conocimientos diversos. No sé si me explico lo suficiente. Sí, bueno, usted menciona la multiculturalidad y por ahí va la pregunta. ¿Es posible hacer un Estado-nación o una nación política que permita la multiculturalidad integrada? Por ejemplo, lo que está pasando en Francia con la cuestión musulmana, que teóricamente todo el mundo tiene derecho a su propia religión, a su propia creencia y todo eso, pero llega un momento en que la multiculturalidad choca con los reglamentos de un Estado-nación. Pero es que estamos confundiendo la multiculturalidad con el confesionismo, con la confesión religiosa y las costumbres. Los musulmanes tienen sus costumbres y su confesión. Sin embargo, las escuelas les obligan francés. Ahora estamos en el Congreso de la Hispanidad, de la unificación a través del lenguaje, de la lengua española. Y somos 600 millones de habitantes en el mundo que hablamos la misma lengua. Creo que esa es una herramienta básica, el lenguaje o los lenguajes. Entre más lenguajes conozcamos, más posibilidad de comunicarnos con el otro. Y lo que carece hoy en día las sociedades es de la reflexión y de la capacidad de diálogo que se está perdiendo. Dialogar, el intercambio de pensamientos. Lo de Francia, en Francia
lo de aquí es inmensamente rico, y siempre lo he dicho, estuvo el señor Godel en esa oportunidad que estuve en una escuela, en que yo felicito al pueblo dominicano y en aquella ocasión a los jóvenes que estaban escuchando la poesía, porque saben escuchar. Es que la sociedad ha perdido la capacidad de escuchar y de reflexionar en general, en la global, la sociedad global. Ustedes todavía tienen eso es un patrimonio, eso es un gran tesoro lo que tienen. Hay que hacerlo vivo, hay que revivirlo y transmitirlo desde aquí hacia toda la hispanidad, ¿por qué no? Es con lo que yo me llevo de este congreso, el trasladar desde aquí ese espíritu que tienen ustedes de saber escuchar, de leer, porque leen, es una sociedad que lee, y por ello lo felicito a todos. Aplausos. Muchísimas gracias, Ivonne Sánchez Barea, por su conferencia Creatividad y Pensamiento Divergente. Recordemos que estamos en el 6º Congreso Dominicano de Filosofía. Pensar en español apuesta por la identidad dominicana. Vamos a continuar ahora a las 6 con el tema Los Dominicanos